Buenas noches nuevamente a ustedes. Me da mucho gusto que podamos en esta noche continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 18, perdón, el capítulo 18 de Mateo. Y el tema del capítulo 18 de Mateo es, según lo presenta en el versículo 1, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y a partir de esta pregunta, el Señor Jesucristo, pues va a estar explicando la importancia de ser transformados para poder ser grandes en el reino de los cielos, o ser más importantes, o ser importante dentro del reino de los cielos en lo que es el ser parte de ese reino. Necesitamos ser transformados, porque les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Dando a entender de que tiene que haber una disposición de cambio, una disposición de dejar lo malo, dejar nuestra malas costumbres, dejar nuestra mala educación, dejar nuestra mala formación, dejar aquella naturaleza pecaminosa que nos dominaba y dejar que el Señor transforme nuestras vidas. Sí, el propósito de llegar a ser el más importante en el reino de los cielos es que el Señor transforme nuestras vidas y que nosotros estemos dispuestos a esa transformación. Entonces vimos de que Jesús presentó que en el reino de los cielos los más importantes son aquellos que aparentemente en el mundo no tienen importancia. Entonces, y él presenta a un niño y dice que el niño representa a los seres indefensos, a los seres vulnerables, aquellos que no tienen quien los cuide, los proteja, que están a merced de la maldad que hay en el mundo. Y no solo los niños, ¿verdad? Pero también las mujeres, aún los hombres que son pacíficos, ¿verdad? Hombres que no son hombres de violencia, pues son vulnerables. Todos somos vulnerables a la gente malvada, a la gente que trabaja y se guía por la maldad. Entonces Jesús dio una enseñanza de que los niños o las personas que son indefensas a veces son como una oveja perdida que parece que está a merced del lobo, ¿verdad? Sin embargo, hay un pastor que es el Señor, que siempre está al cuidado de las ovejas perdidas y anda en busca de ellas y las anda buscando para ofrecerles su protección, ofrecerles su cuidado y darles seguridad en la vida, ¿verdad? Y es el ejemplo que puso. Y luego vimos cómo Jesús enseña en este capítulo cuando dos personas tienen alguna diferencias, o alguien lastima a alguien, o alguien ofende a alguien y lo trata de una manera, lo menosprecia y lo trata de una manera tal vez abusiva. Entonces dice, si tu hermano peca contra ti, y él da unas reglas de cómo podemos arreglar la situación. Entonces, y siempre la persona importante en el reino de los cielos es aquella persona que quiere siempre arreglar las cosas, aquella persona que tiene está fallando la internet. Aquí me sale un aviso, pero de todas formas se vuelve a conectar enseguida. Parece que está inestable la señal, pero vamos a tratar de seguir. Y estamos viendo de que Jesús enseña de que la persona humilde, la persona debe tener un carácter siempre buscando la paz, buscando la armonía. En el reino de los cielos es aquel que busca siempre llegar a un acuerdo, un arreglo pacífico con aquella persona que
que tal vez no tiene un buen corazón, ¿verdad? Entonces, el llamado que hace el Señor es de que, de que si una persona no es una persona humilde, pues nunca va a querer tener paz, siempre le va a dominar el orgullo. Entonces estamos viendo eso, ¿verdad? De que le está diciendo a sus discípulos que es bien importante que tengan la humildad en todo trato, ¿verdad? En todo trato, aún con las personas difíciles. Y luego llegamos al versículo 21, donde vamos a empezar el estudio de hoy. Y en el versículo 21, pues Pedro dice que Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó, le hace otra pregunta. Está siempre en el tema de cómo ser grande en el reino de los cielos, ¿verdad? Cómo ser importante en el reino de los cielos. Ese es el contexto que estamos viendo, que se está manejando aquí. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Porque ya vimos de que Jesús acaba de dar instrucciones de que si alguien peca contra ti, te lastima, te hiere, pues que tú busques arreglar la situación de una manera pacífica, siendo humilde y buscando solucionar las cosas de una manera como la enseña el Señor Jesús. Entonces Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí. Y él mismo hace la pregunta y dice, ¿hasta 7 veces? Le pregunta a Jesús. Y Jesús le va a dar una respuesta que tal vez él no se esperaba, ¿verdad? Porque en la cultura judía se tenía casi por costumbre perdonar hasta 3 veces, ¿verdad? O sea que la primera te perdono, la segunda también. Bueno, continuamos. Está fallando la internet, pero vamos a continuar. Bueno, decíamos de que, no sé si me escuchan. Me gustaría saber si me están escuchando. Bueno, vamos a... Bueno, nuevamente nos conectamos, está fallando la internet. Entonces decíamos de que Pedro pregunta cuántas veces debe de perdonar a su hermano, hasta 7. Y decíamos de que en la cultura judía muchos enseñaban de que 3 veces estaba bien, ¿verdad? Ya después de 3 veces como que ya no, ¿verdad? Como que ya era suficiente, la persona había mostrado que en realidad no se había arrepentido de sus errores y seguía con la misma historia, ¿verdad? Y la repetía y la repetía. Pero el Señor Jesucristo dice en el versículo 22, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Le contestó Jesús. Desde luego que este número no es un número que se debe de tomar literalmente, ¿verdad? El 7 simplemente significa algo que es completo, que es total. O sea que siempre tenemos que tener la disposición de perdonar. O sea que nuestro corazón no debe de haber un límite, ¿verdad? Y así como a veces, pues a veces nos cansamos. Y sí, aquí el Señor cuando utiliza esos números lo está utilizando de forma simbólica, ¿verdad? El 7 es símbolo de completo, de total, ¿verdad? Siempre debemos tener la total disposición de mantener la paz, de mantener una buena relación, de mantener una vida tranquila, ¿verdad? Y no llenarnos de odio, ni de rencor, ni buscar venganza, ¿verdad? Porque eso pues no es aceptable en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo no lo aprueba. Sí, cuando este número del 7 y 70 veces 7 o 77 veces se toma de una escritura que está en Génesis. Ustedes se recuerdan que Caín mató a su hermano Abel. Entonces se decía que
Caín merecía ser castigado o merecía que alguien también le hiciera daño a él por el mal que había hecho, 7 veces más, ¿verdad? Entonces hubo un personaje que se llamó Lamec, que era descendiente de Caín, ¿verdad? Y él mató a 2 hombres. Estuvo en una pelea o no sé qué pasó. El caso es que él mató a 2 hombres y él mismo sacó este dicho, ¿verdad? Que si Caín se merecía que lo castigaran 7 veces por la falta que había cometido, él por haber matado a 2 hombres, que era el doble, dice, pues a mí pues me merezco que se me castigue 70 veces, ¿verdad? O sea, multiplicó el 7 por 10, ¿verdad? Dando a entender que él se merecía un mayor castigo, ¿verdad? Por sus faltas. Y aunque él reconoció que él había fallado, ¿verdad? Sí, Jesús lo invierte y en vez de que quieras vengarte 70 veces o 7 veces, mejor perdona 7 veces, o mejor dicho, 77 veces, dando a entender de que nuestro corazón debe ser un corazón sano, completamente sano, libre de odio, libre de rencor, libre de malos resentimientos o de malas intenciones vengativas, donde queramos actuar de la misma manera que actúa aquel malvado. Porque si nosotros actuamos con maldad, nos estamos igualando al malvado, ¿verdad? Entonces Jesús está queriendo enseñar de que la maldad no debe vivir en nuestro corazón. Dios se encargará de hacer justicia, ¿verdad? Dios se encargará de aquel malvado y él tendrá que rendirle cuentas a Dios. Por eso a Jesús, perdón, cuando Caín mató a su hermano Abel, dice que Dios le puso una marca para que nadie se vengase, sino que él viviera con esa maldad que hizo, le estuviera atormentando psicológicamente, ¿verdad? Y él reconociera su error. Porque si alguien lo mataba a él, a Caín, pues ahí se iba a acabar todo. Entonces, lo que Dios da es tiempo para que la persona se enmiende sus errores. Dios siempre da una segunda oportunidad, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida a nuestra hermana María Eugenia Galván también. Se nos está uniendo desde la Ciudad de México. Y qué bueno, hermana María Eugenia, bienvenida. No sé si me escucha. Sí. Ok. Ahorita se ha estado fallando un poco la internet y a veces se apaga, pero ok. luego vuelvo a entrar una veces como 1 minuto y vuelvo a entrar. Así que si Bueno. se llega a cortar ahí, me espera un poquito. Sí, es que Gracias, hermano. la internet no está muy buena hoy, pero estamos tratando de llevar el estudio. Estamos en Mateo capítulo 18, versículo 21, cuando Pedro pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano. Entonces, Mateo ahorita 28. No, 18. 21. 18, 21, donde Jesús le dice que no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Dando a entender al usar el número 7 de que es lo perfecto, ¿verdad? Lo perfecto en el reino de los cielos es de que nuestro corazón esté libre de odio, de rencor, de resentimiento, de deseo de venganza, porque si nosotros queremos hacerle maldad al prójimo, pues nos vamos a igualar a él, ¿verdad? Y el asunto es ese, de que no somos iguales en la manera de resolver las situaciones. Tenemos un Dios justo que se encarga de todo. Entonces, el versículo 23, Jesús va a dar una parábola y él va a explicar por qué nosotros debemos tener un corazón perdonador, por qué nosotros debemos tener un corazón bondadoso, compasivo. Dice el versículo 23, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Tengan en cuenta esta frase, ajustar cuentas, ¿verdad?
Y a veces es bien importante que veamos cómo Dios ajusta cuentas, ¿verdad? Y luego dice el verso 24, al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Depende de la versión de la Biblia que usted tenga, va a poner una cantidad que es muy alta, ¿verdad? Esta versión dice que eran miles y miles de monedas de oro. Tal vez unos $1.000.000, no sé. Esta persona debía $1.000.000, por decir una cifra alta, ¿verdad? Y como él no tenía con qué pagar, el Señor dice, o sea, la persona a la cual se le debía esta cantidad, no tenía con qué pagar, mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos. En la cultura de la antigüedad, cuando una persona tenía deudas y no podía pagar, la ley amparaba a las personas que se les debía, que ellos podían vender a estas personas endeudadas para recuperar su dinero, ¿verdad? Y esas personas se vendían como esclavos. Decíamos de que a veces cuando una persona no podía pagar su renta, perdón, su deuda, la ley amparaba a las personas a las cuales se les debía a que vendieran. Podían vender a estas personas y ellos tenían que trabajar como esclavos y hasta que no pagaran todo lo que debían, no quedaban libres, ¿verdad? O sea, no solo los metían a la cárcel, no era meterlos a la cárcel y que la deuda se quedaba sin pagar, sino que se les vendía como esclavos para que con su trabajo fueran pagando su deuda y hasta que no la terminaran de pagar, pues no quedaban libres, ¿verdad? Así que esta era una opción que tenía en la cultura este señor. El versículo 26 dice el siervo, o sea, el siervo que estaba endeudado, se postró delante de él y le dijo, tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El señor que era al que se le debía el dinero, pues dice el verso 27, el Señor se compadeció de su siervo. Quizás él pensó, nunca me va a poder pagar. Pues por más que si lo vendo a él y a su esposa y a sus hijos, pues pobre, va a sufrir esa familia. Y se compadeció, ¿verdad? Le dio lástima la situación de este hombre. Y dice el verso 27, el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó, dice, en libertad. En libertad. O sea que ya no le ató ningún cargo. Esto tiene que ver con las palabras que estudiamos la semana pasada de atar y desatar. Cuando alguien lo dejaban en libertad es que lo desataron, ¿verdad? Ya no debía nada, o sea, le perdonaron la deuda. Quedó libre. Verso 28. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata, ¿verdad? Una cantidad muchísimo menor, que la que él debía. Acuérdense que él debía, dice, miles y miles de monedas de oro. Y él tenía a alguien que también le había tal vez prestado dinero y le debía 50 monedas de plata. Comparado con lo que él debía, era una cantidad muy pequeña. Es como que él debiera $1.000.000 y el otro le debiera 100 pesos o $100. Entonces dice, lo agarró del cuello a esta persona que le debía y comenzó a estrangularlo. ¿Sí? Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él y le decía, ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré, le dice. Lo mismo que él dijo, las mismas palabras que él usó para pedir una extensión a su deuda, que le dieran una oportunidad. Verso 30, pero él se negó, dice. Esta persona se negó. Esta persona que
al cual le debían poco dinero, se negó, ¿verdad? Entonces dice, pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter, dice, en la cárcel. En la cárcel. Estamos en el versículo 30, Mateo 18:30. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda, ¿verdad? O sea que esta persona actuó de una manera totalmente despiadada, totalmente sin compasión, sin misericordia, con aquel que le debía una pequeña cantidad, cuando a él se le había perdonado una cantidad muy, muy, muy grande, ¿verdad? O sea, de que él no correspondió ni aprendió a perdonar la deuda que se le debía, ¿verdad? O sea, no aprendió a tener compasión, no aprendió a tener misericordia. Entonces estamos viendo de que esta persona no tenía un buen corazón, ¿verdad? No tenía un buen... Para pedir misericordia, sí, pudo decirlo y pudo pedirlo, pero para él dar misericordia no pudo, ¿verdad? O no quiso, más bien. El versículo 31 nos dice lo siguiente. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, o sea, vieron que esta persona actuó de un mal corazón, dice, cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. O sea que vieron que se portó mal, se portó con una mala actitud. Entonces las demás personas se dieron cuenta y fueron a contárselo al patrón, al jefe, ¿verdad? Entonces, dice el verso 32, entonces el Señor mandó llamar al siervo, aquel siervo malvado, y le dijo, siervo malvado, le increpó, o sea, lo regañó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Verso 33, ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, dice, su señor lo entregó a los carceleros, para que lo atormentaran hasta que pagara todo lo que debían. Y viendo la cantidad que él debía, hermanos, pues esa persona tal vez nunca iba a salir de la cárcel porque la deuda que él tenía era muy, muy grande, ¿verdad? Entonces a este hombre se le ató, ¿verdad? Se le ató una culpa. Y vemos de que el Señor tomó una decisión y la decisión que él tomó fue una decisión correcta, porque él no actuó mal, él actuó justamente, ¿verdad? Le había perdonado la deuda por misericordia, pero si no pagaba, esta persona tenía el derecho de mandarlo a la cárcel y finalmente lo hizo. Cuando él ya... Ay, disculpen las interrupciones que tiene la internet. Vamos a continuar. Lo bueno es que se conecta de vuelta. Bueno, estamos viendo en el versículo de que este hombre pues había actuado de mala manera y no quiso perdonar a aquel que le debía una pequeña cantidad. Entonces el señor que era, podríamos decir, patrón de ambos, pues hizo que este hombre llegara a terminar en la cárcel cuando ya había recibido misericordia, ¿verdad? Y luego el versículo 35, Jesús da una conclusión de esta parábola. Y él nos refiere una enseñanza espiritual dentro del reino de los cielos. Él dio esta ilustración para que nosotros aprendamos de que nosotros hemos sido perdonados en Cristo Jesús, ¿verdad? De que Dios nos perdona todas nuestras deudas, ¿verdad? Ustedes se recuerdan del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les enseñó a decir que perdónanos, dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Entonces, dando a entender de que nosotros ya hemos aprendido a poner en práctica el perdón, porque hemos aprendido de que Dios nos ha perdonado a nosotros primero una deuda muy grande, que es la deuda del pecado, ¿verdad? Nos ha perdonado la vida al Jesús pagar por los pecados nuestros. Por eso dice el verso 35, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes. Está hablando con sus discípulos. A menos que cada uno perdona de corazón, dice, a su hermano. La pregunta, hermanos, la pregunta y la reflexión que podemos tener aquí, ¿verdad? Es si Dios nos ha perdonado nuestra deuda en Cristo, y no solo nuestra deuda, ¿verdad? Nuestra vida, prácticamente, porque la paga del pecado es muerte. Dios nos ha dado una oportunidad y nos sigue dando otras oportunidades, aun cuando fallamos. ¿Qué podemos aprender del amor, de la misericordia, de la compasión y del perdón de Dios para poderlo aplicar en nuestras vidas como cristianos, ya como cristianos en el reino de Dios, en el reino de los cielos, dentro de la vida cristiana, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, pues todavía tenemos un corazón un poco duro, un poco que no quiere perdonar, un corazón un poco resentido, un corazón un poco, podríamos decir que quiere cobrar venganza, ¿verdad? Y estamos viendo de que el que tiene la autoridad para castigar es el Señor, no nosotros, ¿verdad? No nosotros. Entonces estamos viendo eso, ¿verdad? De que a veces nosotros nos portamos como esa persona, como ese siervo malvado, ¿verdad? Sí, es bueno reflexionar. Dice, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Dentro de el trasfondo del reino de los cielos, ¿qué es el perdón? De acuerdo a lo que enseña Jesús, el perdón es dejar a un lado la deuda a través de la compasión, ¿verdad? Y olvidarla. Cuando dice que dejó en libertad a este hombre, cuando lo perdonó el Señor, dice que lo desató, lo dejó libre, ¿verdad? Para que él aprendiera de esto, de esta experiencia que él tuvo en la vida y que él pudiera también ser una buena persona, ¿verdad? Porque ser buena persona, hermanos, no es solamente tenerlo en la mente, ¿verdad? Porque a veces pensamos, dice, yo soy una buena persona porque yo sé lo bueno. Pero no es suficiente saberlo. Una buena persona es la que practica lo que es bueno, ¿verdad? O sea, hay que llevarlo a la práctica, ¿verdad? Entonces, una persona es buena cuando practica lo bueno, ¿verdad? Cuando en su corazón hay bondad, ¿verdad? Cuando en su corazón tiene un corazón como el de Dios, ¿verdad? Y sí, finalmente, la enseñanza era para sus discípulos. Y entonces los discípulos tenían que aprender acerca del perdón porque ellos luego se iban a quedar encargados de enseñarle a la iglesia. Se iban a ser los encargados de transmitir el mensaje del evangelio. Y el mensaje del evangelio precisamente son buenas nuevas de que Dios nos perdona nuestros pecados. Cuando nos bautizamos, Dios nos perdona todos nuestros pecados, los pasados y los presentes y hasta los futuros, ¿verdad? Porque la sangre de Jesucristo es suficiente para que nosotros estemos cubiertos con el perdón y la bondad y la misericordia de Dios. O sea que la sangre del sacrificio de Cristo no termina nunca, ¿verdad? De cubrirnos, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros mantengamos un corazón humilde, un corazón donde podamos siempre aprender de Dios, ¿verdad? Que reflejemos el carácter de Dios. Ese es el propósito de estas parábolas y de esta enseñanza. Sí, perdón es olvidar la ofensa, es desatar o dejar ir el odio, el rencor, los deseos de venganza, de desquitarse, de
de hacer también nosotros lo malo, porque a veces nos sentimos tentados a hacer lo malo, a desquitarnos con una maldad. Entonces, si nos vamos a desquitar con una maldad, pues estamos, no estamos en el reino de los cielos, todavía estamos en el sistema del mundo, ¿verdad? Que así vive. Dice, perdonar es olvidar la ofensa, ¿verdad? O pasar por alto la ofensa, aunque no se nos olvide en la mente, pero ya no tenemos el deseo de vengarnos, el deseo de desquitarnos, el deseo de otra vez, cuando veamos la oportunidad de sacarlo a relucir, ¿verdad? O sea, porque a veces las personas perdonan, pero luego es como que se lo recuerdan a la otra persona, ¿verdad? Tú me debías tanto, ¿te acuerdas? Pero yo te perdoné, y como que se lo restregan en la cara, ¿verdad? Y no se trata de eso, porque eso no, Dios no nos restrega en la cara nuestros pecados, ¿verdad? Dice que Él los echa al fondo del mar. Dice que se desvanecen como se desvanecen las nubes, como se desvanece el humo. Entonces tenemos que aprender a ser así, ¿verdad? De nada sirve, hermanos, que digamos de labios que te perdono si en mi corazón sigue lleno de rencor y de odio, de deseos de desquite, de desquitarse, en fin. En nuestro corazón está amargado, ¿verdad? Y se trata que en el reino de los cielos nosotros no tengamos un corazón amargado, sino que tengamos un corazón sano, un corazón donde el Espíritu Santo pueda producir fruto, ¿verdad? Dice, el fruto del Espíritu es amor, es paz, alegría, bondad, fidelidad, dominio propio, todo eso. Entonces estamos viendo eso, ¿verdad? Que los discípulos tenían que aprender eso, porque no estaban acostumbrados a perdonar, ¿verdad? Entonces para ellos esto era una nueva enseñanza muy diferente, ¿verdad? Entonces, a veces, hermanos, pues sí hay situaciones que tenemos que ir hasta con las autoridades, porque a veces los daños son severos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pues todos los que tienen carro, tienen casa, tienen seguros, ¿verdad? Tienen seguros. En aquella época no había seguros, no habían seguros, entonces se tenían que arreglar las cosas entre personas, ¿verdad? Y entonces, y a veces aquí el sistema es un poco más fácil, porque pues tú tienes tu seguro, la otra persona tiene su seguro, ¿verdad? Pero a veces no todas las cosas se pueden resolver a través de los seguros, o como le dicen aquí en los latinos, le dicen las aseguranzas, ¿verdad? Entonces a veces hay que sobrellevar la situación para tener la vida en paz, ¿verdad? Tranquila, y no caigamos en ese problema, ¿verdad? Y la confianza a veces se pierde cuando una persona nos ofende, ¿verdad? Cuando una persona a veces nos lastima, a veces la perdonamos, o sea que no guardamos rencor, y muchas personas piensan de que el perdonar es que la confianza sigue igual, y no necesariamente, ¿verdad? Tú puedes perdonar a alguien, pero puedes perder la confianza, ¿verdad? Ya no le tiene la misma confianza de antes, al menos que esa persona pues se la vaya ganando nuevamente, ¿verdad? Pero generalmente a veces la confianza se pierde, y eso es normal, ¿verdad? Dice, la confianza tal vez no vuelva a ser igual, pero lo importante es de que tu corazón esté sano, ¿verdad? Ok, aquella persona ya no le guarda rencor, pero tampoco le brindas toda tu confianza como antes, ¿verdad? O sea, ya como que tienes tus reservas, y vamos a ver si esa persona se vuelve a ganar mi confianza, ¿verdad? Para que yo vuelva a confiar en ella, ¿verdad? Pero lo importante es el perdón, ¿verdad? El perdón, porque el perdón tiene que ver con el corazón de uno que esté sano, ¿verdad? Que no tenga resentimiento, no tenga odio, no tenga deseos de hacer maldad, de vengarse, en fin, sino que mostremos una buena actitud, y dejarle a Dios las cosas. Él es el juez, es el que hace que las cosas se solucionen
Y si la persona no es una persona de buena intención, pues Dios se encargará de ella, ¿verdad? Dios se encargará de cobrarle y hacerle ver sus errores y tal vez Dios lo disciplinará a su manera, ¿verdad? Pero nuestro corazón debe ser un corazón sano, ¿verdad? Y en la iglesia, hermanos, debemos tener un corazón siempre sano, ¿verdad? Enseñarle eso a nuestros hijos. Enseñarle a los hijos a no guardar rencor, a perdonar y dejarlo a que Dios haga justicia, ¿verdad? Porque usted le enseña a su hijo, si su hijo ve que usted es una persona rencorosa, vengativa, pues es lo que va a aprender. Y no va a haber ninguna diferencia de al mundo a vivir dentro del reino de los cielos, ¿verdad? Dentro de las enseñanzas de Cristo. Ese es el reino de los cielos, las enseñanzas de Cristo. Vivir dentro de la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el reino de los cielos. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiera comentar sobre este tema, el tema del perdón. Podemos abrir un poquito el tiempo. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo sobre el perdón? ¿A cuántos de ustedes les ha costado perdonar? ¿O les está costando? Porque no es algo fácil. Tiene que ser algo que el Espíritu Santo pueda transformar nuestro corazón para que sea un corazón, pueda producir el fruto que es el amor, es la bondad, la misericordia, la compasión y el dominio propio, ¿verdad? Y a veces nuestra naturaleza humana pues quiere desquitarse, quiere vengarse, quiere tal vez ofender a aquella persona y a veces caemos en pecado. Caemos en pecado porque no estamos siguiendo los mandamientos de Jesús, sino que estamos siguiendo nuestra propia carne, nuestros propios impulsos humanos. Entonces, al no hacerle caso a Jesús, pues hacemos lo que es equivocado, ¿verdad? Lo que Dios no aprueba. Así que, no sé si ustedes quieren comentar sobre eso. Si a ustedes les ha costado perdonar. Todos ustedes ya son expertos en perdonar. A ver, hermana Clara. Hermano, para mí fue difícil perdonar que alguien de mi familia quería hacerme daño. Cuando yo Ajá. tenía tal vez como unos 5 años, me acuerdo muy bien. Y cuando un día mi pastor Gil hablaron del perdón, yo me enfoqué en eso y dije, Señor, yo perdono a mi tío que trató de hacerme daño. Y de mi corazón es libre. Pero fue difícil, no fueron pocos años. Lo que pasó que un día mi mamá me dijo, mija, se murió tu tío. Y dije, ¿quién de todos? Fulano de tal. Y entonces yo en mi corazón tal vez hice mal, pero me alegré. Y le dije a mi mamá, qué bueno que está muerto porque él trató de hacerme daño cuando era pequeña. Y fue difícil porque a nadie se lo conté. Claro, claro. A nadie le conté de mi familia lo que había pasado. No me hizo daño porque yo no me dejé. Pero si yo me hubiera dejado y no hubiera puesto como me puse, tal vez me hubiera hecho daño. Pero cada vez que mis papás querían dejarme a sola con él, yo siempre me dije, no, yo prefiero irme contigo aunque me aburra, pero yo voy con ustedes. Nunca, nunca dejé quedar sola con él. Pero lo he perdonado porque sé que Dios lo ha perdonado ya por el Sí, daño que quería hacerme. Está fuera de mi corazón, mi perdón. Y que Dios lo bendiga, claro, pero claro. tal vez darme de lo que le pasó. Pero Lo, no lo de mala manera, importante, lo importante es que su corazón esté sano. Él lo está. Me Eso es lo da, importante. pero yo estoy bendecido daño, Ok. porque no oportunidad. Bueno, gracias por su comentario. Nos ayuda a ver cómo es que nos enseña Dios. Jesús nos enseña Así, cómo debemos de responder a esas situaciones, ¿verdad? Situaciones donde alguien nos lastima y amén, amén, amén. necesitamos no quedarnos heridos, ¿verdad? Sino sanar, ¿verdad? Sanar. Qué bueno, gracias hermana por su comentario. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguien más quiere comentar sobre
Porque yo sé que a veces todavía tenemos allá en nuestro corazoncito algo, en un rinconcito hay algo ahí escondido. A veces hay algo ahí que está como, aquello que no lo tenemos ahí como guardadito en una caja fuerte, pero ahí está, ¿verdad? Ahí está. Entonces, es bien importante sanar, ¿verdad? Sanar y poder ser felices, ¿verdad? Ser felices Amén. con la paz en el corazón de Cristo, ¿verdad? Con la paz de Cristo. Amén. Cuando Cristo dice que nos deja su paz, a veces nosotros pensamos de que va a ser algo automático, ¿verdad? Ujú. Pues el Señor me está dando su paz, entonces yo voy a tener paz porque Él me la da. No, la paz está cuando hacemos las cosas que Él nos dice que tenemos que hacer. Por ejemplo, perdonar, esa es una de las cosas por la cual nosotros vamos a tener paz, ¿verdad? O sea que viene en la obediencia, en hacer lo que Él nos dice, ¿verdad? Es como vamos a sanar nuestras heridas, ¿verdad? No solamente con decir que Él me da la paz y ya la tengo, no, es un proceso en el cual nosotros debemos aprender a solucionar las dificultades que hay en nuestra vida, ¿verdad? Para que podamos tener paz en el hogar y donde quiera. Primero con nosotros mismos, luego si no tenemos paz, no vamos a poder convivir en paz con los demás, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, pues, ¿alguien quiere comentar ¿Quieres decir algo? algo? ¿Quién? Yo, Karina. Ok, hermanita. Ya estamos otra vez Sí, conectados. Se corta la sí, transmisión. sí. Sí, se corta. Y sobre el perdón, es algo duro, hermano, es algo difícil, porque el perdón es constante, o sea, no solamente de que, oh, ya lo perdoné y eso, sino que cuando viene a la memoria, ¿verdad? Algún daño, algún trauma o eso, pues sí, y nos acordamos y nos duele. Pero si no soltamos, yo digo que no, Dios no nos puede bendecir. Una vez el hermano Rubén Salazar, cuando se subió a predicar, nos hizo una analogía sobre un chango. Dice que quería en la selva y que quería agarrar unos plátanos, pero que no podía algo en su mano, en el puño cerrado. No quería soltarlo. Entonces él dijo que para poder recibir, tenemos que extender nuestra mano y todo, olvidar todo, perdón, y aún cuando nos han ofendido, sí, ¿verdad? Dice, cuando vengas a mi altar y dices que tu hermano tiene algo en contra, ve y humíllate. Entonces, eso a mí me sirvió mucho para que Dios me dé más, para que Dios más bendiciones, pues yo tengo que estar y decirle, Señor, ayúdame, y incluso si es necesario irme a humillar delante de esa persona, perdón, la que va a tener paz y la que va a recibir, porque dice la palabra que hay bendición. Entonces, eso me ayudó mucho a mí para decir, sabes que tengo que soltar esto, porque si lo traigo cargando, si lo traigo ahí atorado en mi corazón, pues Dios no me va a bendecir, Dios no me va, porque estoy haciendo como hipócrita, ¿no? Estoy viniendo a la iglesia, alzo mis manos, alabo y todo, pero mi corazón pues está mal, porque no he olvidado. Entonces, claro que no es fácil, claro que para hacer eso tiene uno que negarse a sí mismo, pero cuando uno lo hace, te viene esa paz que usted decía y te viene estas bendiciones de Dios, ¿verdad? Que Dios no se queda con nada, aún en los detalles más mínimos, cuando ponemos en práctica la palabra, yo lo he experimentado, pues Dios te bendice, ¿verdad? Porque Él ve y Él sabe todos los detalles, y cuando uno quiere ser, ¿verdad? No solo la palabra, pues es bien lo más fácil. Vamos a la iglesia y cantamos y saludamos, así contentos, pero ya cuando Dios nos manda realmente es lo difícil, pero con la ayuda de Dios todo se puede, todo es posible. Amén. Gracias. Es un proceso de sanación, ¿verdad? Es un proceso donde a veces vamos entendiendo y vamos madurando y hasta que el Espíritu Hermano. les sirva, ¿no? Ya.
¿Le escucho? Cortó otra vez. Sí, le escucho. Sí, sí. Yo pienso que es el punto es evitar el problema, ¿no, hermano? Evitar el El punto problema. es mantenernos en paz con los demás. Bueno, Bueno, si una persona la ha lastimado, Ay. nuestro deber cristiano es perdonarlo. Y si la persona no, déjale a Dios que Dios vaya transformando su corazón, hasta orar por él si es necesario, ¿verdad? Para que Dios vaya cambiando ajá, su modo, su corazón, y que él pueda llegar a ser una buena persona. Porque si él lastima a alguien, cuando no acepta el perdón. sí, o sea, de que usted lo puede perdonar uno puede perdonar a la persona que nos lastimó de una manera íntima, ¿verdad? Porque Dios conoce nuestro corazón. Ujú. Y si la persona, pedir por ella para que Dios también le transforme y sea una persona de buenos sentimientos. Y tal vez va a ser un proceso, ¿verdad? Y si la persona no madura, pues la persona que está en maldad es la que ella sola se está haciendo daño, porque la maldad destruye el corazón, destruye los sentimientos, destruye las relaciones, destruye todo. Entonces es una persona infeliz, ¿verdad? La persona que anda haciendo maldad es una persona infeliz, porque la maldad es como una enfermedad, es un cáncer en el espíritu, en el corazón. Entonces, y Dios... Bueno, disculpen ahí las interrupciones que tiene la internet hoy, está medio fallona, pero aquí estamos. Bueno, gracias por sus comentarios. Gracias, hermana Mayejinia. Espero de que, pues este es un proceso que a veces al principio, cuando empezamos en la vida cristiana, pues no se nos hace fácil perdonar, pero con el tiempo el Espíritu Santo va trabajando en nuestros corazones y nos va transformando y luego cuando nos demos cuenta ya no sentimos rencor, ya no sentimos el deseo de venganza y ya no nos hace daño, ¿verdad? Ya nuestro corazón se sana con la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, bien importante. Forma. Gracias por su apoyo y su comentario. Vamos a entrar al capítulo 19, vamos a avanzar un poquito. El capítulo 19 va a hablar de otro tema bastante importante, que es el divorcio. Pero más que hablar del divorcio es hablar del matrimonio, ¿verdad? Porque la pregunta que le hicieron a Jesús fue acerca del divorcio. Pero Jesús la enfocó en el matrimonio, no en el divorcio, ¿verdad? O sea que los apóstoles, los discípulos de Jesús necesitaban aprender también cómo deberían enseñar acerca de los planes o los principios, las bases que Dios estableció de la familia. Capítulo 19 de Mateo, vamos a agarrar unos 15 minutos, a ver hasta dónde llegamos. Mateo 19:1 dice, cuando Jesús acabó de decir estas cosas, o sea, estas parábolas, hablar sobre el perdón, salió de Galilea y se fue a la región de Judea. Judea es el área donde está Jerusalén. Galilea es el área donde está el lago, ¿verdad? Están las Capernaum y las ciudades de por allá. Versículo 2 dice, lo siguieron grandes multitudes y sanó ahí a muchos enfermos. O sea que Jesús no rechazaba a los enfermos que venían buscando sanidad. Versículo 3. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba. Fíjese, ponerlo a prueba quiere decir a ver si él no iba en contra de lo que se enseñaba tradicionalmente en Israel. En esa época, hermanos, se manejaban dos escuelas rabínicas. La palabra rabínica quiere decir de enseñanza. Un rabino es un maestro. Y habían dos maestros
importantes que sobresalían en esa época. Uno se llamaba Shammai y otro se llamaba Hillel. Eran dos maestros. Uno de ellos apoyaba de que el matrimonio se podía disolver por cualquier cosa. Siempre decíamos que habían dos escuelas de interpretación en Israel de dos maestros. Uno se llamaba Shammai y el otro se llamaba Hillel. Uno de ellos apoyaba de que se podía uno divorciar por cualquier cosa, dándole carta de divorcio, una carta de divorcio a la mujer. Y otro decía que no, ¿verdad? De que debería ser solamente por infidelidad entre algunos de los cónyuges, pero especialmente el de la mujer, ¿verdad? Porque a veces había infidelidad del hombre, pero a veces no, o sea, no se manejaba como debería ser, y a veces solo cuando la mujer cometía la infidelidad, pues el hombre tenía como más peso para llevar al divorcio la situación. El caso, hermanos, es que le preguntaron a Jesús acerca de una de estas interpretaciones. Y le preguntaron a Jesús, al versículo 3, algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba, querían ver hasta dónde si Jesús tenía un punto de vista liberal. Ay, disculpen. Bueno, estábamos diciendo de que a veces ellos querían ver si Jesús apoyaba a alguno de estos maestros, o si Jesús tenía un punto de vista más liberal, ¿verdad? Ellos tal vez estaban esperando que Jesús se saliera de alguna de las interpretaciones comunes. Y el versículo 4 dice, bueno, le preguntaron, ¿está permitido en el 3? Le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? El versículo 4, Jesús ya responde, pero Jesús lo que va a hacer es que él va a hablar acerca de lo que Dios instituyó. No les dijo sí o no, sino que les va a contestar con la referencia bíblica. Jesús les va a interpretar el Génesis y les dice así, ¿no han leído? ¿Dónde? Pues en el Génesis, ¿verdad? Replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Ay, disculpen, hermanos. Y Jesús les dijo en el versículo 4, ¿no han leído? Replicó Jesús que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, o sea, el ser humano, ni el hombre ni la mujer. O sea que el principio es ay, disculpen, hermanos. Entonces estamos viendo de que Jesús está hablando de una unidad, que Dios creó una unidad. No creó dos partes, ¿verdad? De dos partes hizo una, ¿verdad? Entonces el matrimonio hay que verlo como una unidad, la cual Dios dice, Dios ha unido, ¿verdad? O sea que no es el ser humano el que se une, prácticamente el ser humano escoge su pareja, ¿verdad? En nuestras culturas, cada quien escoge su pareja, pero dentro del plan de Dios, hermanos, Dios es el que está detrás de la creación de la familia. En el principio, Dios no hizo muchas mujeres
y de esas escogió una y se la dio a Adán. O le dio a Adán la oportunidad que no le puso 10 mujeres, y le dijo, escoge una, ¿verdad? Sino que Dios, la que le hizo, esa fue. O sea que el propósito de Dios era de que ellos se aprendieran a querer, a conocer y a querer, a respetar y a llevarse bien. Ese es el propósito del matrimonio, ¿verdad? Entonces, y para hacer eso, pues se necesita que tengan bien claro de que es algo que Dios ha establecido y que es para que lo desarrollen y lo lleven al cumplimiento durante la práctica de la vida diaria, ¿verdad? Entonces Jesús no les contesta la respuesta de que si él está de acuerdo de que el hombre y la mujer se divorcien por cualquier cosa. Entonces le replicaron en el versículo 7, ¿por qué entonces mandó Moisés que el hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Imagínense. Entonces Jesús va a explicar por qué Moisés hizo esto o por qué Moisés permitió esto en el pueblo de Israel. Sí, dice, le preguntaron y el versículo 8 Jesús responde, Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son. En otras versiones dice, por la dureza del corazón de ustedes. O sea, en otras palabras, porque ustedes no tenían un corazón de amor, un corazón de alegría, un corazón de paz, no tenían un corazón misericordioso, bondadoso. O sea, era un corazón totalmente egoísta, ¿verdad? Eso quiere decir tener un corazón, un corazón, dice esta versión, por lo obstinados que son, dice. En otra versión dice, por la dureza de vuestros corazones. En otras palabras, la dureza del corazón, lo obstinado es cuando obstinado quiere decir terco. Una persona obstinada es una persona terca que quiere hacer las cosas como él quiere y a su manera, ¿verdad? Y no acepta que alguien le pueda dar otra idea, otra mejor idea. Entonces, es una actitud intransigente, es una actitud donde es difícil convivir con una persona que piensa que él tiene siempre la razón y que nunca se va a equivocar y que él sabe todo, ¿verdad? Es una situación difícil convivir con una persona así. Entonces, generalmente cuando donde hay divorcios, hermanos, es porque, bueno, generalmente se dice que no hay compatibilidad de caracteres, dicen, ¿verdad? Entonces, para que haya compatibilidad de caracteres, los dos tienen que tener un buen carácter, ¿verdad? Porque con uno que no tenga buen carácter, pues ya se complica. Bueno, aquí estamos nuevamente. Disculpen, anda fallando la internet. Decíamos de que con uno que tenga mal carácter ya la situación se hace difícil. Entonces, generalmente, hermanos, se llegaba al divorcio porque no había una buena relación, una buena comunicación, y el hombre era muy orgulloso generalmente, ¿verdad? Claro que también se puede dar de la otra parte, pero el asunto es ese, ¿verdad? De que dice Jesús que Moisés les permitió hacer esto porque ellos no estaban preparados ni emocional, ni espiritualmente, ni emocionalmente para poder tener una relación sana, ¿verdad? Entonces siempre habían problemas. Entonces, para cortar por lo más sano, ¿verdad? Moisés les permitió tener esto, ¿verdad? Y también para proteger a la mujer, para que la mujer pudiera volverse a casar si es que le salía otro pretendiente, ¿verdad? Porque si a una mujer la despedían, le daban carta de divorcio y ningún hombre la quería, ¿verdad? Se quería casar con ella, pues generalmente esta mujer iba a terminar, para sobrevivir, iba a tener que trabajar de algo que tal vez era inmoral, ¿verdad? Entonces por eso se llegó a estos arreglos, podríamos decir, ¿verdad? Pero lo ideal no era eso, ¿verdad?
La idea principal de Dios no era esa. El ideal para el matrimonio es de que ambos tengan un buen corazón, tengan una buena actitud, sean guiados por la palabra de Dios, ¿verdad? Y su corazón sea transformado por el Espíritu Santo. Y cuando hay estas características, pueden vivir tranquilos y felices, porque si se ofenden, se van a perdonar. Porque la palabra de Dios enseña el perdón, ¿verdad? Y si se lastiman, pues se van a tratar de sanar sus heridas de una manera como dice la palabra de Dios. Cuando Jesús habla de esto, hermanos, vamos a ver qué es lo que quiere decir. Dice el verso 8, Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, le respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. O sea que la intención de Dios nunca fue de que, nunca le dijo a Adán, ¿verdad? Oye, Adán, si no te llevas bien con Eva, pues la puedes despedir, le dijo. Nunca le dijo eso. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era de que ellos iban a seguir pues hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Ese es el plan de Dios original, de que el matrimonio es un aprendizaje, es un tiempo de aprendizaje, a convivir. Yo no sé, ustedes que han estado casados, pues han tenido que aprender a convivir con su pareja, ¿verdad? Han tenido que aprender su carácter, cómo es, han tenido que aprender a sobrellevarlo, han tenido que aprender a comprenderlo, han tenido que tener tal vez compasión con su modo de ser, han tenido que ser inteligentes, han tenido que ser sabios y saber cómo sobrellevar las situaciones con tal de que el matrimonio pueda seguir adelante, ¿verdad? Es un reto, es un desafío de toda la vida el matrimonio, ¿verdad? Claro, cuando pasan los años, pues ya se conocen y ya saben cómo manejar el carácter tanto el uno del esposo, de la esposa y viceversa, ¿verdad? Saben cómo llevarse, ya se conocen, entonces la situación es más fácil pero es un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje de cómo poder convivir, ¿verdad? Convivir de una manera alegre, pacífica, amorosa, comprensiva, bondadosa, donde ambos se sirvan el uno al otro, donde ambos se apoyan el uno al otro, donde ambos se perdonen el uno al otro, se comprendan, donde ambos comprendan de que tanto el hombre comprenda que la mujer no es perfecta, como que la mujer comprenda que su esposo no es perfecto, y que ambos tienen que trabajar para ir superando, ¿verdad? Ir superando todo. Y cuando hay esa buena intención y esa buena cooperación, pues el matrimonio puede durar toda la vida, ¿verdad? Y aparte, pues los hijos van aprendiendo de cómo se llevan, ¿verdad? Cómo se solucionan las cosas de una manera sabia, de una manera inteligente, de una manera amorosa. Desde luego que para tener todo eso es por la guía del Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Entonces, el pueblo de Israel pues nunca pudo aprender a cabalidad la palabra de Dios. Dice que era un pueblo obstinado, un pueblo rebelde, un pueblo duro de entender. La ventaja que tenemos nosotros es que en el reino de Dios, en el reino de los cielos, el Espíritu Santo va transformando nuestra mente y nuestros corazones. Entonces nosotros podemos sacar provecho de aquello, ¿verdad? Podemos sacar provecho de aquello y podemos seguir adelante en nuestro matrimonio, ¿verdad? Desde luego que a veces hay cristianos de que pues no maduran y no dejan que el Espíritu Santo trabaje en ellos. Entonces, por eso tienen problemas y a veces terminan mal, ¿verdad? Terminan mal. Pero vamos a ver qué le dijeron los apóstoles. Los apóstoles le dijeron en el versículo 9, les digo que excepto, dice Jesús, en caso de infidelidad conyugal, bueno, vamos a continuar. Dice así, Jesús le dice, les digo, el verso 9, que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra,
dice, comete adulterio. En otras palabras, que el hombre que es infiel, entonces, y usa eso para divorciarse de su esposa, o sea que ya como que ya lo tiene premeditado, ¿verdad? Dice, voy a ser infiel y mi esposa, al darse cuenta que soy infiel, le voy a decir que le fui infiel y que mejor que nos divorciemos, ¿verdad? Porque yo soy una persona infiel, que no sé, no sé portarme bien. O puede ser al revés, ¿verdad? Que la mujer sea infiel y el hombre diga, bueno, ya fuiste infiel, entonces ya tengo una excusa para que nos divorciemos. Entonces, Jesús está diciendo que ese pudiera ser un caso donde se pudiera dar el caso del divorcio, dice. Pero cuando ya se hace así, dice, se hace de una manera no correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre está violando el plan original de Dios, el plan original de Dios. Pero miren lo que contestan los discípulos, el verso 10. Si tal es la situación, dice, de que no nos podemos divorciar por cualquier cosa, dice, o solo por infidelidad conyugal, dice. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor, dice, no casarse, dijeron. Como diciendo, estas limitaciones que nos estás poniendo están muy duras, dijeron. Mejor no nos casamos, dice. Mejor ahí nomás tenemos una vida así muy light, ¿verdad? Sin compromisos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué meternos en problemas? Dijeron ellos. Y el versículo 11, Jesús, ellos están hablando así, hermanos, porque ellos se habían criado en una cultura donde se permitía el divorcio y donde había infidelidad y donde se daban todas esas cosas, ¿verdad? Como en el mundo hoy, ¿verdad? Es lo mismo. Se habían criado en eso. Entonces, cuando se le presentó algo, Jesús les presenta algo ya como es el plan de Dios original, ellos dijeron, mejor no nos casamos. Pero mire que dice Jesús en el verso 11, no todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús. En otras palabras, para comprender la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, la moral de Dios, la justicia de Dios, uno necesita tener un corazón humilde y aceptarlo como que es la voluntad perfecta de Dios, ¿verdad? La voluntad perfecta de Dios es que vivamos en armonía en nuestros matrimonios, ¿verdad? Entonces, eso para que uno lo pueda entender, por eso Jesús dice, no cualquiera puede entender la mente de Dios. Una persona que no está preparada, que no es, y que no tiene la guianza del Espíritu de Dios, muy difícil lo va a poder comprender. Muy difícil va a poder arreglar sus problemas en paz. Muy difícil va a poder pedir perdón. Muy difícil va a poder no querer desquitarse, no querer vengarse. Lo que estamos viendo antes, ¿no? Entonces, hay que tener una mente diferente. Es lo que está queriendo decir Jesús. Y más adelante nosotros vamos a ver que el Espíritu Santo nos enseña a tener la mente de Cristo, la mente de Dios, pensar correctamente. Porque sabemos de que si pensamos y hacemos las cosas correctamente, los resultados van a ser buenos, ¿verdad? Pero si hacemos las cosas a nuestra manera, siempre van a haber malos resultados y los que vamos a sufrir somos nosotros, ¿verdad? Eso es lo que está queriendo decir Jesús, ¿verdad? Respondió Jesús, dice, no todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Y el apóstol Pablo ahí en Corintios dice que el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a entender las cosas del Espíritu, ¿verdad? O sea que no es porque el hombre sea muy genio, lo va a entender, no. Las cosas de Dios, las cosas espirituales, donde el hombre se tiene que humillar, la mujer se tiene que humillar, tiene que buscar la guianza de Dios. Eso nada más se puede dar cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, ¿verdad? Y para eso necesitamos recibirlo, necesitamos entrar al reino de los cielos para que nazcamos del Espíritu, ¿verdad? Porque si no, vamos a seguir siendo iguales, ¿verdad? Ese es el propósito de la enseñanza de Jesús. Y luego Jesús habla de 3 aspectos de los que son eunucos. Los eunucos, hermanos, eran personas que no tenían relaciones sexuales, ¿verdad? Y hay
por distintas razones, ¿verdad? Versículo 12, Jesús dice, pues algunos son eunucos porque nacieron así. Un eunuco es una persona que estaba imposibilitado de tener relaciones sexuales. Entonces, y Jesús va a explicar tres motivos, tres razones o tres tipos de eunuco. Dice, pues algunos son eunucos porque nacieron así, tal vez nacieron con un defecto en sus órganos, ¿verdad? En sus órganos reproductivos o en sus órganos genitales, ¿verdad? Hay personas que nacen con algún impedimento, tienen un problema desde que nacieron, ¿verdad? Entonces crecen con la idea de que pues no van a poder tener una familia, en fin. Entonces evitan casarse porque saben que la situación física no les ayuda. Y luego dice el versículo, dice, otros los hicieron así los hombres. En otras palabras, en las épocas antiguas, a muchos hombres los castraban, les cortaban sus miembros, les cortaban sus genitales, porque les daban trabajos los reyes les daban trabajos de cuidar a sus esposas y a sus hijas. Entonces se los iban a meter para que estén cuidando a las mujeres. Sabían que esas mujeres, ellos se podían tener la tentación de ser atraídos por esas mujeres y tener relaciones tal vez con las esposas del rey o las hijas del rey, en fin. Entonces los reyes, para evitar eso, a veces les cortaban sus genitales a las personas que iban a trabajar para él en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, y las personas pues a veces no tenían otra alternativa, ¿verdad? Porque a veces eran esclavos y los daban ese trabajo y les quitaban sus órganos. Y también dice, el último dice, y otros se han hecho así, se han hecho eunucos, o sea, evitan tener relaciones matrimoniales, ¿verdad? Dice, a causa del reino de los cielos. Hay personas que por dedicarse a las cosas de Dios, pues dice, yo no voy a casar, yo no voy a tener relaciones con ninguna mujer. Ahí hay mujeres también que dicen, yo no me voy a casar y voy a dedicarme a las cosas espirituales. Entonces hacen un voto de castidad, ¿verdad? Hacen un voto de dedicación. Entonces Jesús está diciendo de que no todos tienen la misma disponibilidad, ¿verdad? O están en la misma situación. Pero luego Jesús dice, el que pueda aceptar esto, el que lo pueda entender, que lo acepte, ¿verdad? En otras palabras, hay personas que deciden no casarse, aunque tengan sus órganos totalmente bien, ¿verdad? No tengan problemas con sus órganos reproductivos, ellos deciden por dedicarse a servirle a Dios. A veces van de misioneros, a veces se dedican a una vida así, ¿verdad? Entonces ellos tienen no tienen ese problema, el problema de la atracción sexual, ¿verdad? Pero los que tienen pero Pablo dice que aquel que no tenga el don de continencia, que no pueda tener esa facultad, esa capacidad de no tener una mujer, un hombre no tener una mujer o una mujer no tener un hombre, ¿verdad? No tiene dice, es mejor que se casen, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es mejor que se casen y por causa de todos estos problemas, dice, de índole sexual, es mejor que cada hombre que no tiene ese don, cada hombre tenga su esposa y cada esposa tenga su esposo, para que lleven una relación sana, ¿verdad? Conyugal, ¿verdad? Entonces, pero eso nada más se entiende dentro de la mente de Cristo, ¿verdad? Cómo es que Jesucristo está hablando en el reino de los cielos, la importancia que tiene que el matrimonio siempre esté unido. Si una persona ha decidido casarse, si dos personas han decidido casarse, claro, hombre y mujer, ¿verdad? Que es lo que manda la palabra de Dios. Porque ahorita pues sabemos que hay de todo, ¿verdad? Y eso no lo aprueba el Señor, ¿verdad? Pero si es un hombre y una mujer y ellos deciden casarse, que deban de entender de que el matrimonio es para toda la vida, es una relación seria, es una relación formal, es una relación donde tienen que aprender día a día a desarrollar el fruto del Espíritu, tienen ir con la mentalidad de
comprenderse, de ser bondadosos, de ser misericordiosos, de complementarse el uno con el otro, en fin. Y es una experiencia que se va aprendiendo cada día, ¿verdad? Cada día, porque cada día van surgiendo distintas situaciones en las cuales hay que resolver, ¿verdad? Bueno, entonces este capítulo vamos a dejarlo hasta ahí. Si alguno de ustedes quiere comentar algo, es el tiempo para hacerlo. Voy a cortar la grabación y nos vamos a quedar unos 10 minutitos para platicar o menos, si ustedes quieren comentar sobre lo que hemos estudiado hoy acerca del matrimonio y el divorcio.